Compañeros, la intención de un ejercicio, en este caso, un ejercicio simple, sencillo, de respiración, es con el propósito de que tú aprendas a relajarte y aprendas a observar la mente. En una parte del ejercicio, mientras uno está respirando, tratas de estar presente. Siempre ahí se encuentra un elemento que de cierta manera no te obedece, que tiene hasta, digamos, cierta autonomía, cierta independencia de nosotros. La mente, en realidad, no es algo que controlemos, que tengamos todo el poder, la autoridad sobre la mente, sino más bien es la mente la que nos controla a nosotros. Es un instrumento, digamos, que se ha vuelto en contra de nosotros. Pero hay que entender eso, es solamente un instrumento. Por eso la relajación, la respiración, es con el propósito de que nosotros empecemos a ordenar a la mente, a controlarla, a llevarla a la quietud. Y para eso son los ejercicios. Los ejercicios son para volver a nuestro presente, sentirme a mí mismo y en ese estado de conciencia poder observarme qué hay en mi mente. Porque la mente solamente es una, pero digamos que esa mente se puede expresar en tres niveles. Es la misma mente, pero digamos que se encuentra en tres estados. Una mente que podemos llamar como sensual, una mente que está en un nivel intermedio, que podemos llamar mente intermedia, y un nivel de mente superior, conocida como mente interior. Esos tres niveles de la mente, uno puede encontrar en eso mucha similitud, mucha semejanza a los tres niveles de conocimiento, ¿sí? Esos tres niveles, en la antigüedad, las escuelas herméticas dividían el conocimiento dentro de tres niveles. Un nivel para principiante, un nivel, digamos, para el pueblo, donde el conocimiento no se revelaba, era un tipo de conocimiento que era para todos. Había otro nivel de conocimiento, que era un nivel de conocimiento superior, solamente para personas selectas, autoelegidos, personas que habían demostrado una intención abierta hacia el conocimiento esotérico y por eso estaban en otro nivel. Pero había un nivel superior, que era el nivel de los iniciados. Era un conocimiento que estaba, digamos, oculto, pertenecía a la parte hermética, no era para todos, era solamente para los escogidos. Así que en esos tres niveles de conocimiento, yo puedo encontrar que hay mucha similitud con los tres niveles de la mente. Un nivel de la mente podemos decir que es para las cuestiones meramente cotidianas, es una mente que necesitamos. La mente en sí es un instrumento, no es ni buena ni mala. Y en el caso de la mente sensual, es una mente pues que nos sirve para las cuestiones del diario vivir, para las cuestiones cotidianas, pero nada más. Hay otra mente más profunda, una mente que ya intuye que hay algo más que nada más lo cotidiano, y ese tipo de mente es la mente intermedia, es un nivel más profundo de la mente. Aquí están las creencias, porque de alguna manera la mente que podemos llamar intermedia ya intuye la existencia de un Dios, ya intuye una ley, ya intuye un conocimiento, pero digamos que este es un nivel que todavía no llega a la cuestión esotérica, ¿no? Solamente son datos, es información, es conocimiento. Por eso, si ese conocimiento, digamos, no se digiere, si no se comprende, entonces ese conocimiento se convierte en fanatismo, en dogmatismo. Por eso muchos decían que la mente intermedia es la mente de las creencias, ¿va? Creer sin comprobar. Así que ese es un nivel de la mente. Pero hay otro nivel, que es el nivel al que nosotros debemos aspirar, que es un tipo de mente superior, conocida como mente interior. Ese tipo de mente interior, digamos que es un instrumento, así hay que verlo, como un instrumento que está al servicio del Padre. Toda esa sabiduría que está contenida en el universo, en el espacio, en la creación, nosotros podemos de alguna manera convertirnos en canales, en antenas que podemos nosotros captar esa sabiduría, ese conocimiento, pero a través de un instrumento, ¿sí? Ese instrumento va a ser la mente interior. Así que lo más importante para nosotros, la gente que está en estos estudios, es la apertura de la mente interior. Que nosotros tengamos ese instrumento para poder recibir esa sabiduría, ese conocimiento. Así que hoy, pues se van a compartir ejercicios,
algunas técnicas que nos van a ayudar al desarrollo de lo que es la mente interior. Así que, sin más, compañeros, los voy a dejar con nuestro compañero Miguel. Siempre los invitamos a que seamos participativos. A lo mejor no nos gusta prender tanto la cámara, pero sí a lo mejor puedo prender el micrófono y puedo hacer un comentario, puedo hacer una pregunta o puedo hablar desde mi experiencia. A veces cuando nosotros los compartimos, les invitamos a que ustedes puedan participar, es con el objetivo, pues, de escuchar sus experiencias. Más que preguntas, es para que ustedes nos puedan compartir cómo lo viven. Porque al final el conocimiento tiene que ser una experiencia vivida. Entonces, sin más, compañeros, los dejamos con el compañero Miguel Martínez. Vamos a escuchar este interesante tema acerca de lo que son las tres mentes. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias por la práctica tan hermosa que nos has compartido y que nos permite estar en un estado receptivo para poder hacer que este conocimiento precisamente no quede solamente en nuestra mente sensual, sino que pueda penetrar en nuestra conciencia. Y bueno, vamos a, ya Arturo nos ha hecho una introducción que nos va a servir para dar pie al estudio de lo que es la mente. En nuestra última sesión que tuvimos, hicimos un análisis, un estudio general acerca de la mente universal, de cómo esta energía cósmica es la que genera o la que crea el prototipo de la creación del universo. Y esto sucede de manera externa en el macrocosmos, pues también sucede de manera interna dentro de cada uno de nosotros. Nosotros como seres humanos, como individuos, quien crea, quien piensa, quien genera las ideas, es sin duda nuestra mente. La mente es la que genera, pero también la que recibe. Puede generar información, contenido, reflexiones, discursos, pero también puede recibir información, transformarla, analizarla y emitir nueva información al respecto. En ese sentido, pues vamos a hacer un estudio acerca del funcionamiento de la mente en tres vertientes diferentes y que cada expresión o cada funcionamiento de estos tres tipos de mente, que en realidad, como bien dice Arturo, es solo una, pero que se manifiesta en tres maneras, si la sabemos utilizar de manera idónea, adecuada, cada una correspondiente a lo que le permite sus capacidades, entonces esto es armonioso. Pero si nosotros queremos utilizar estos funcionamientos de la mente más allá de sus propias capacidades, entonces vamos a caer en muchos aspectos equivocados que nos van a conducir a veces al dolor, al sufrimiento y mantenernos siempre en un estado de ignorancia. Entonces, la idea es que a través de esta plática nosotros podamos también entender esos tres niveles de conocimientos, esos niveles de la percepción de la realidad y de la verdad, que si bien en cada uno de ellos podemos experimentar hasta cierto punto aspectos del conocimiento y de la realidad, lo ideal sería que pudiéramos penetrar en la mente interior, que es el vehículo de la propia conciencia, el vehículo de la manifestación de una conciencia despierta, ¿no? Pero todo esto es de manera gradual y también vamos a verlo de cómo estos mismos conocimientos que compartimos aquí en este momento, pues van depositándose en una parte de la mente y esas pueden permanecer ahí toda la vida sin que fermenten dentro de nosotros, sin que pueda generar un cambio, una transformación, solamente quedan como información intelectual y eso al final no sirve de mucho. Entonces, aquí me gustaría que reflexionemos un poquito por qué, o no sé si ustedes, por ejemplo, en algún momento, se hayan preguntado por qué existen personas que no pueden aceptar nada que no sea tangible y material. Es decir, hay personas que afirman, si yo no lo puedo ver, si no lo puedo tocar, entonces no existe. Algunos otros personas diferentes, ellos
aceptan aquello que no se puede ver, ¿no? Y por lo regular muchas veces viven atrapados en dogmas, en creencias, en conocimientos que toman como una realidad absoluta, que pueden ser aspectos de la vida o también aspectos espirituales. Esas creencias las adoptan, las forman y las integran dentro de su propia realidad, pero nunca las cuestionan, ¿no? Entonces se forma en ellos una creencia, un dogma, algo en lo cual han establecido o se sostienen en su existencia, y que vale la pena que se reflexione, ¿no? En qué creencias tenemos, en qué dogmas tenemos de la vida, de la espiritualidad, de nosotros mismos. Y también porque hay algunas pocas personas que sí que logran acceder a una realidad trascendental, a una experiencia de la verdad totalmente eh, trascendental, superior. Y esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy, estos 3 niveles de conocimiento. Vamos a darnos cuenta que la respuesta está en cómo entendemos la mente y cómo funciona la mente. Si bien decíamos, tenemos una sola mente, aquí, bueno, en el texto dice, no tenemos una sola mente, sino 3, cada una con sus propias características, limitaciones y posibilidades. Es decir, sí, en realidad es una mente, una energía mental tenemos, que recordemos que esta energía mental viene del mundo, del cuerpo mental que todos tenemos, pero que ésta se puede manifestar de manera triple, ¿no? Y que cada una de esas manifestaciones nos permite entender la realidad, la experiencia de la vida, y también nos da un acceso a la verdad, ¿no? Al conocimiento. Entonces, algunas dijimos, solo aceptan lo que es tangible, lo que pueden tocar, lo que pueden ver, lo que pueden oler. Para ellos, esa es su realidad, y todo lo que esté fuera de la percepción de los 5 sentidos no existe. Otras personas viven atrapadas en dogmas, en creencias nunca experimentadas, nunca vivenciadas, nunca comprobadas, sino simplemente porque lo han leído, porque alguna persona que consideran con cierto estatus académico o una postura, digamos, superior a quizás a nosotros, porque lo dijo tal o cual maestro, entonces lo tomamos como una verdad absoluta, creando en nuestra vida un dogma, una creencia. Pero pocas son las personas que se cuestionan sus dogmas, esas creencias, y trabajan por acceder a esa experiencia directa, ¿no? A esa realidad trascendental. Pues bien, estas son las 3 mentes, lo que ya nos comentaba Arturo. Cada una de estas 3 mentes nos va a dar ciertas características, ciertas maneras de entender la realidad, y la primera es la mente sensual. La mente sensual o sensorial está conectada con los 5 sentidos, solo acepta lo tangible, es una mente materialista, es una mente escepticista, ¿no? Que solo su base de razonamiento, es decir, su base de datos, la información que ella puede percibir es lo que genera, lo que percibe a través de los 5 sentidos, es decir, la vista, el tacto, el olfato, el oído y el gusto. Todo lo que percibimos a través de estos sentidos es información. Esta información genera más información, ¿no? Que nos permite entender el mundo material, el mundo tridimensional. Luego tenemos la mente intermedia, y en esta es donde se depositan dentro de nosotros todas las creencias, aquello que no podemos comprobar físicamente con los sentidos, pero que le otorgamos un valor en nuestra mente. ¿Cómo qué? Como el reino de las creencias. Como por ejemplo, nos han dicho que el cielo existe, que si nos portamos bien durante la vida, cuando desencarnemos, cuando moramos, nos vamos a ir al cielo. Esto es algo que no lo hemos comprobado, que quizás haya poca evidencia científica, digámoslo así, ¿no? Si es que podemos mencionar algo al respecto, pero que lo aceptamos como una verdad absoluta, ¿no? Estamos convencidos firmemente de que el día que yo me muera me voy a ir al cielo porque fui una persona buena. Pero mi vecino, mi enemigo, como es una persona mala, segurito que cuando se muera se va a ir al infierno. Y estoy convencido, pero eso simplemente es una creencia. Es un dogma religioso que yo aprendí,
que quizás me inculcaron por miedo, por obediencia, por fanatismo, cuando era niño, y solamente lo acepté y lo creo y es parte de mi vida, pero nunca lo reflexioné, nunca lo medité, nunca me he esforzado por comprender esa realidad o ese conocimiento y por lo tanto se queda depositado en nuestra mente intermedia. Y la mente interior es aquel conocimiento que surge de la experiencia directa del conocimiento que puede estar en la mente sensual o en la mente intermedia. El conocimiento que recibimos, cualquiera que sea, primero va a depositarse ¿dónde? En nuestra mente sensual. Posteriormente, a través de un ligero esfuerzo, muy mínimo, o a veces casi nada, queda depositada en la mente intermedia, ese mismo conocimiento. Pero para que el conocimiento pueda entrar a la mente interior y ser parte integral de la conciencia, se necesita de un esfuerzo, se necesita de un trabajo interior de lo que estamos aprendiendo, es experimentar, es vivenciar, es practicar el conocimiento para que pueda entrar a la mente interior, para abrir nuestra mente interior. Cuando la mente interior se abre, entonces surge en nosotros la comprensión profunda de las cosas. Surge la experiencia vívida. Por decir un ejemplo muy breve, que ahorita vamos a ampliar mucho más esto. Todos, estoy seguro, fíjense, es parte de la mente sensual, ¿no? O es una parte de la mente interna y estoy creyendo, no es una realidad, pero yo creo que todos han escuchado del mundo astral, ¿no? Entonces, si hemos escuchado del mundo astral y conocemos o hemos visto documentales, películas o conferencias sobre el desdoblamiento astral, la proyección astral, el mundo de los sueños, bueno, todo ese conocimiento entra a nosotros, ¿por dónde? Por el oído, por la vista, ¿no? O sea, son los sentidos que nutren a la mente sensual. Entonces, esa información llega primero a la mente sensual y ya depende de la persona si la rechaza o la acepta. Dice, eso para mí podría, si es una persona muy sensualista que trabaja mucho con la mente sensual, podría decir, bueno, eso para mí son fantasías, eso es imposible, eso es cosa de gente ignorante y lo rechaza, ¿no? La mente sensual rechaza el conocimiento que no puede percibir a través de los 5 sentidos. Pero hay personas que ese conocimiento les genera una duda y dicen, bueno, ¿será cierto? ¿Será posible eso? ¿No? El conocimiento entra por la mente sensual y si ese conocimiento genera esa inquietud espiritual, puede pasar entonces a la mente intermedia. Entonces la persona dice, bueno, yo sí creo que sea posible eso porque creo que hay cosas más allá de los 5 sentidos, ¿no? Entonces se genera una creencia y él va afirmando por la vida que sí es posible tener un desdoblamiento astral y salir al mundo astral, pero nunca lo ha experimentado. Por tal motivo, ese conocimiento, que puede ser real o que es real, pero como nunca lo ha experimentado él en su propia vida, en él es una creencia nada más. Es una fantasía hasta cierto punto. Dejará de ser una creencia y fantasía en su vida cuando esa persona aplique las técnicas de desdoblamiento astral y un día logre experimentar el desdoblamiento. Entonces el día que él logre experimentar el desdoblamiento, pues va a experimentar una sensación totalmente diferente a la creencia, ¿no? Entonces, esa experiencia, esas sensaciones que siente, que ve, que percibe en esa realidad cuántica, le generan una experiencia y un conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento es el resultado, claro está, de esa vivencia metafísica, y es cuando la mente interior se empieza a abrir. Entonces, para él, el desdoblamiento astral ya no será una creencia, ya no será un dogma, ya no será simplemente algo que escuchó y que hizo parte de él de forma creyente, sino que ahora lo ha experimentado, lo ha vivenciado, ¿no? Es un conocimiento totalmente diferente. El de aquí, el que abrió la mente interior,
se transforma, ¿sí? Cuando abrimos la mente interior, entonces nos genera un conocimiento que transforma, porque ese conocimiento viene de la conciencia. Entonces vamos a darnos cuenta que esta conferencia, pues al final, no va a ser simplemente teórica, sino que va a ser profundamente práctica y transformadora. Porque vamos a ver entonces que dependiendo, como decís un momento, de la mente que yo esté utilizando más en mi vida, pues será el grado o el nivel de percepción de la vida, de la experiencia de la vida y de la experiencia de lo espiritual que tenga cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bien, el propósito de la conferencia es explorar cada una de estas mentes en detalle, en reconocer cuál está gobernando nuestra mente, o nuestra vida actualmente, perdón, aprender a despertar la mente interior y al final vamos a ver algunas prácticas concretas que nos van a permitir abrir esta mente interior, ¿no? Para nuestro propio desarrollo espiritual. Entonces, vamos a ver que no solamente será práctico, teórico, sino también práctico. Prácticas que muy sencillas que ustedes pueden aplicar desde ya, desde el momento en que acabamos este tema, esta plática. Si ustedes tienen algún tiempo, pueden ya empezar a hacer sus prácticas para abrir la mente interior. Bien. Entonces, aquí tenemos lo que es la mente sensual, ¿no? La primera mente que debemos de estudiar es la mente sensual, que es, como digamos, como la más externa, la más superficial, y es la que nos conecta, digamos, con el mundo material en sí, con los aspectos cotidianos de nuestra existencia. Esta mente, en ella, cae depositado prácticamente todo el conocimiento. Todo el conocimiento que nosotros hemos recibido de manera teórica se va almacenando dentro de nuestra mente sensual. Aquí entran, por ejemplo, nuestros estudios de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, de la universidad, de los congresos a los que hemos ido. Aquí entran todos los aspectos teóricos del conocimiento espiritual. Ahí va almacenándose todo ese conocimiento teórico espiritual, ¿no? El conocimiento gnóstico, este conocimiento que estamos recibiendo, ¿dónde queda depositada? Aquí, en nuestra mente sensual. Ahí también. Ok. Entonces, ahí queda depositado todo el conocimiento, ¿vale? Esto es muy, muy interesante que lo comprendamos. ¿Por qué? Porque el hecho de recibir estas enseñanzas, el hecho de acceder al conocimiento de la sabiduría interior, por el simple hecho de estar sentados y escuchando, por sí solo el conocimiento no transforma. Por sí solo el conocimiento no nos hace personas diferentes. Nos puede motivar a cambiar, nos puede motivar a transformarnos, nos puede motivar a despertar la conciencia. Pero si solamente el conocimiento, como dicen, entra por un oído y sale por el otro, o queda depositado en nuestra mente sensual y lo utilizamos únicamente como una biblioteca esotérica, ¿no? Pero nada de eso lo llevamos a la práctica, entonces ese conocimiento es teórico, el conocimiento no sirve para mucho. Y en muchos casos, este conocimiento se vuelve obsoleto y perjudicial para nuestra propia existencia. Ahora, ¿cómo funciona la mente sensual? Bueno, la mente sensual va a elaborar todos sus conceptos de contenido, es decir, toda la información, ¿sí? Todas sus reflexiones, sus razonamientos, mediante las percepciones sensoriales externas. Es decir, que solo va a aceptar como verdad, como realidad, lo que puede ver con los ojos físicos, lo que puede tocar con las manos, lo que puede oír con los oídos, lo que puede oler con la nariz, y lo que puedo saborear o lo que puede saborear con la lengua. Para él, para la persona que únicamente se desenvuelve en su vida con su mente sensual, para él es únicamente la realidad que existe. Entonces, él podrá decir, si no puedo pensar, si no puedo pesarlo, si no puedo medirlo, verlo, tocarlo, entonces no existe. Esa es como la máxima, ¿no? Que rige a estas personas que se dejan guiar únicamente por lo sensorial.
Para ellos, la realidad de la existencia es solamente el mundo material. Son personas quizás digamos, no es que sean malas, sino que son personas que simplemente su nivel de conciencia o el grado de conciencia que en ese momento tienen, pues les permite vivir su vida de manera material. Para ellos, el mundo material es la única realidad. Y todo lo que la ciencia dice, todo lo que la ciencia afirma, que comprueba a través de sus experimentos, de sus investigaciones, para él es una realidad. Si la ciencia dice que esta enfermedad es incurable, él entonces dice, la ciencia lo dijo, lo comprobó, entonces eso es incurable. No, no acepta otra realidad que no sea la material, ¿vale? Ahora, esta mente sensual no quiere decir que sea negativa, sino que más bien, cuando la mente sensual, que se alimenta en base a la información que viene de los sentidos, que nos permiten ver el mundo material, quiere entrar en terrenos de lo metafísico, entonces, ¿qué pasa? Que colapsan. Es decir, que la mente sensual no tiene la capacidad de percibir la realidad trascendental de las cosas, ¿no? Esta mente sensual, ¿para qué nos sirve? Bueno, pues nos sirve para la cotidianidad de la vida, para, por ejemplo, aprender un trabajo. Por ejemplo, yo sé, mentalmente, sé a dónde está mi casa, sé cómo debo de comportarme, sé cómo debo de vestir, ¿no? Sé quiénes son mis amigos. Es para la cotidianidad de la vida, ¿no? Para aprender una profesión, para hacer cálculos matemáticos, si soy arquitecto, hacer, no sé, un esquema, un plan, pensar, razonar, ¿no? O sea, de alguna forma, todo lo que tenga que ver con la vida material, me sirve la mente sensual y es útil dentro de esta esfera. Pero cuando yo empiezo entonces a, digamos, intentar a través del razonamiento sensual comprender o intentar definir qué es Dios, entonces aquí sí ya me estoy saliendo del terreno de lo sensorial. Y todo aquello que logre o pueda conceptualizar sobre Dios, sobre lo divino, sobre lo espiritual, ¿no? Pues será simplemente una especulación, será simplemente un aspecto intelectual que no coincide con la realidad verdadera. Por eso, Samael Aumbior muchas veces critica fuertemente al intelecto, a este tipo de mente, ¿no? Porque, porque especula, porque hace eh, diálogos mentales, ¿no? Teorías filosóficas muy bien estructuradas, intentando o creyendo, o mejor dicho, intentando definir qué cosa es Dios, ¿no? Pero todo eso es simplemente especulación, simplemente es una manera muy material de darle forma a lo que no tiene forma, ¿no? A través de la mente sensorial, o podemos negar la existencia de Dios, o podemos afirmar la existencia de Dios con teorías muy bien elaboradas, pero esto es algo vacío, realmente no responde a las necesidades espirituales de los buscadores auténticos. Entonces, esta mente está completamente condicionada por el mundo sensorial externo. Como los datos de los sentidos sirven de resorte secreto para todos sus funcionalismos, solo puede originar conceptos sensuales, limitando nuestra percepción de la realidad. Por ejemplo, ustedes, díganme, me gustaría escucharlos. ¿Creen que es posible, a través de los 5 sentidos, conocer la realidad de las cosas? Imposible. Imposible. Alguna vez los sentidos los han engañado? Sí, bastantes veces. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar algo? Ahorita a ver si encuentro aquí. Les quiero mostrar algo. Disculpe, los sentidos se atrofian. Entonces, cuando tienes un sentido atrofiado, es imposible que percibas la realidad. Exacto, sí. ¿Alguien más? Adelante, con confianza, ¿eh? . 。 . 。
Miren, aquí les voy a poner a ver, a ver, les voy a mostrar algo para que comprobemos esto que les estoy diciendo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, a ver si se alcanza a percibir. Miren, esa imagen que ustedes ven ahí, así como la ven, ¿se mueve o está estática? ¿Qué es lo que perciben ustedes? Vean la imagen. Pues yo lo que veo es que se mueve, ¿no, Miguel? Se mueve, ¿verdad? ¿Quién más ve que se mueve? O nada más es Arturo y yo. Después de estarlo viendo unos segundos, sí se mueve. Se mueve, ¿verdad? Ya vamos tres que vemos que se mueve. ¿Los demás no ven que se mueve? Buenos días. Hola, buenos Sí, días. yo también observando detenidamente si se mueve. Se mueve, ¿verdad? Bueno, vamos a poner otra imagen, a ver. A lo mejor esta no, para algunos, no se ve muy bien. Vamos a poner a ver si otra imagen, que nos muestre un poquito, va esta. A ver, ¿dónde está? Ya me salió. Para que la idea de esto es lo que decíamos hace un momento. Ver. A ver. Está. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, esta es muy parecida a la que les puse hace un momento. Miren, ustedes lo van a ver. Ahí. Lo vemos y parece que se mueve, ¿no? Así que es muy parecida a la que vimos hace un momento, nada más que más completa. Bueno, ¿esto cómo se llama? Esto se llama ilusiones ópticas. ¿Qué quiere decir? Que engañan a nuestro cerebro. Es decir, nuestra vista percibe esta imagen y lo que percibe esta información la lleva al cerebro y el cerebro ve que se está moviendo, pero en realidad es una imagen que no se mueve. O sea, no es un video, es una imagen que está estática, que no tiene por sí movimiento o que no, en realidad no se está moviendo. Pero en nuestra vista nos engaña, ¿no? Y engaña a nuestro cerebro pensando que esto se mueve. Y bueno, y como esto hay muchos ejemplos. Ustedes pueden buscar en YouTube imágenes que digan ilusiones ópticas y se darán cuenta cómo en realidad la vista, hablando de uno de los solos sentidos que tenemos, nos engaña. ¿Cuántas veces no hemos visto cosas que afirmamos que es que yo lo vi, es que yo vi que tú hiciste esto? Y la otra persona dice, es que yo no hice eso. ¿Cómo no? Si yo lo estoy viendo. Es una percepción muchas veces equivocada de la realidad que nos genera un conflicto, que nos genera a veces problemas en nuestra vida. Es decir, como bien decía Zulaida, a veces los sentidos se atrofian y no nos permiten conocer la realidad, por lo menos del mundo material, ¿no? Pero es que también el mundo que percibimos como tal no es el mundo real. O sea, lo que nosotros percibimos es una codificación que realiza o decodificación que realiza nuestro cerebro de la realidad. O sea, lo que yo veo simplemente es un reflejo de la luz solar. La luz solar se proyecta, digamos, impacta a la energía, y esa energía se proyecta o rebota o se refleja, y nosotros lo que percibimos es la luz, ¿no? Los colores es una manera, digamos, de reflejo de la realidad, pero no es la realidad. Entonces nosotros no vemos la realidad en sí. Un objeto, por ejemplo, esta taza que tengo aquí, si yo la toco es sólida. Si yo toco con mis manos una pared es sólida, pero ¿realmente es sólida? ¿Realmente es algo compacto? Bueno, para los sentidos sí, porque es lo que pueden percibir. Pero si esto se analiza de manera microscópica, ¿no?
vamos a darnos cuenta que al final es una energía, son átomos, esa pared está hecho, la materia está hecho de átomos, ¿no? Que no se tocan, que no se juntan, que jamás hacen contacto físico uno con otro, ¿no? Entonces, nuestra percepción de la realidad de la materia es muy limitante por los sentidos que tenemos. En ese sentido, la ciencia, el conocimiento científico, es muy bueno. ¿Por qué? Porque ellos se han dedicado a estudiar de manera rigurosa el mundo material, los efectos, los fenómenos del mundo material, sensorial. Y en eso tienen muchas respuestas. Pero conocer los aspectos metafísicos, aquello que se escapa a la realidad trascendental, entonces ahí sí que ellos no tienen respuestas. No tienen una respuesta concreta de lo que es el amor, lo que es la conciencia, ¿no? Lo que es la felicidad. Para ellos la felicidad, el amor, la conciencia pueden ser procesos neuronales, procesos mentales del cerebro, ¿no? Conexiones, sinapsis neuronal, aspectos que ellos puedan ver, pero lo que ven son reacciones, manifestaciones de la consecuencia de la actividad de estos aspectos inmateriales, ¿no? Por eso, entonces, una persona, desde un punto de vista materialista, cuando dice que no acepta a Dios, que no cree en Dios, o que sí acepta a Dios, pues es una afirmación muy pobre, muy vaga, si solamente se fundamenta en el hecho de los 5 sentidos, ¿vale? Entonces, esto es muy interesante porque además aquí nosotros vamos a elaborar también nuestras afirmaciones, nuestras reflexiones en base a lo que hemos experimentado de la vida, ¿no? Hay personas hay gente que dice, ¿no? Es que la vida es muy dolorosa, es de mucho sufrimiento. Bueno, eso dependerá de cómo ha vivido su existencia, porque quizás para otras personas la vida sea de dicha, sea de alegría, ¿no? ¿Quién tiene la verdad? ¿No? Entonces, para alguien podrá decir, no hay una frase que muchas veces dicen las personas, ¿no? Es que todas las mujeres o todos los hombres son iguales. Eso depende también de la experiencia de cada quien, ¿no? Y entonces, en esta área del conocimiento, todos se disputan la verdad. Todos quieren tener la verdad, ¿no? Entonces, es una lucha de mentes cuando se crean, pues, estos debates intelectuales, ¿no? Para debatir sobre aspectos intangibles. Aquí Marcela nos dice, yo pienso que a través de los sentidos podemos percibir, sentir y servirnos, pero cuando realmente lo sabemos usar, por ejemplo, en una meditación guiada, si sabemos escuchar, nos podemos conectar en ese momento. Claro, claro que sí, o sea, los sentidos vamos a darnos cuenta, en ese sentido, que tienen una limitante. Y ahorita vamos a llegar a ese punto que tú tocas, de que en una meditación podríamos confundir en qué son los sentidos, pero lo que se manifiesta es la conciencia a través de los sentidos, ¿no? Y ahorita vamos a ver ese punto que mencionaste porque es muy importante. Bueno, entonces, esta mente, la mente sensorial, como dijimos, solamente nos va a dar una pequeña parte de la realidad del conocimiento, ¿no? Ahora, esto genera escepticismo, sobre todo en el aspecto espiritual, más que nada, se genera un escepticismo. Es decir, la mente sensual alcanzó su máximo desarrollo, digamos, y a partir del siglo XVIII se presentó como una alternativa y como la cura ante, digamos, el conocimiento que hasta ese momento se venía como desarrollando, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir del siglo XVIII es cuando el escepticismo materialista se esparció como una epidemia. Recordemos que en la primera sesión hablamos sobre el siglo XVIII, XIX, que es la época de la Ilustración, la época del positivismo. Siglos antes de esta época predominaba la fe todavía. Muchas veces
antes de este siglo, por ejemplo, la humanidad, las personas, pues todavía tenían cierta conexión con esas dimensiones más sutiles de la naturaleza. Por ejemplo, todavía, ya no tanto en nuestros días, pero en aquellas épocas quizás, todavía existían relatos constantes de encuentros con la naturaleza, ¿no? Con esos elementales, esas criaturas elementales de la naturaleza, con los gnomos, con los silfos, ¿no? Todavía se percibían las fuerzas invisibles. Fenómenos, por ejemplo, que trascendían lo meramente físico, eran aún más comunes que en nuestra época. Apariciones, desapariciones, ¿no? Algo que se menciona dentro de la tradición esotérica, por ejemplo, es la isla de Nontrabada o Encubierta, que era una isla que se manifestaba frente a las costas de España, de Portugal, ¿no? Que dependiendo de las condiciones climáticas, ¿no? O fenómenos, o sí, climáticas, se aparecía una isla, que muchos afirman que en ella existían o habitaban gigantes, ¿no? Después de este siglo, esa isla dejó de ser visible para las personas. Recordemos, por ejemplo, los relatos del rey Arturo, ¿no? Y cómo esos elementales se manifestaban por doquiera. En Irlanda, por ejemplo, todavía los relatos de duendes, de genios, de hadas eran algo muy común. Era algo muy, muy, muy natural, ¿no? Todavía eso. Aquí en México o en América, pues sucedía exactamente lo mismo, esos relatos de seres invisibles, ¿no? De ángeles, obviamente con otros nombres, pues era muy, muy común. Pero bueno, después del siglo XVIII, cuando triunfa el racionalismo, el razonamiento, triunfa la ilustración, ¿no? Y además, con el desarrollo del ego y el dominio de la mente sensual cada vez más, toda esa riqueza espiritual se fue perdiendo. Entonces, hoy en día, lo que predomina es el intelecto. Nos hemos quedado atrapados en esta mente sensual, ¿no? En esa mente gobernada exclusivamente por los sentidos externos. Y hoy, pues, muchas veces se ríen de estas cosas, se rechaza, ¿no? Y se piensa que eso son tonterías, ¿no? Algunos ejemplos de prácticos, por ejemplo, de cómo funciona la mente sensual, por ejemplo, en un científico materialista sería, solo existe lo que puedo medir en mi laboratorio. El alma no existe, porque esta no puedo pesarla, no puedo tocarla. Dios no existe porque no puedo verlo con un telescopio. Un escéptico moderno, por ejemplo, dirá, las experiencias espirituales son alucinaciones, la meditación es autosugestión, los estados místicos son desbalances químicos del cerebro, ¿no? Y esto hoy en día se ha vuelto se considera ya como algo científico y racional, ¿no? Ya si yo niego todo aquello que tiene con lo trascendental, pues muchas veces se considera una persona seria, académica, respetuosa, ¿no? Pero esta actitud, lejos de ser señal de una inteligencia superior, lo que en realidad nos dice es que hay una profunda ignorancia. Hay una ceguera autoimpuesta. Ahora, limitaciones que se tienen fundamentales, ¿no? A ver, limitaciones fundamentales de la mente sensual. Ceguera a lo real. Solo procesa datos sensoriales externos. Jamás accede a verdades trascendentales, misterios de la vida y de la muerte, el alma o el espíritu, ¿no? Es decir, que como solo procesa datos sensoriales externos, es decir, solamente lo que puede percibir con los sentidos, jamás puede acceder a verdades trascendentales. Sus procesos razonativos son completamente subjetivos porque se mueven dentro de un círculo cerrado por las percepciones sensoriales, lo que genera un círculo vicioso. Además, cuando estamos atrapados en la mente sensual, vivimos en el mundo de las apariencias. Es decir, que solo reconoce o percibe las formas externas, solamente la cáscara, pero jamás puede penetrar la esencia de las cosas, ¿no? Es como cuando yo veo una fruta y ahora la veo, esas frutas muy bonitas, muy brillosas y que se ven uno las come, o más bien uno las ve y se ven muy apetitosas, ¿no? O sea, que dices, ay, qué rica manzana, se ve tan rica y ha de estar tan sabrosa, porque esa es la forma que da lo que percibimos con la vista, pero cuando la comemos, híjole, pues está toda desabrida, ¿no? Entonces,
Vivimos en el mundo de las apariencias y eso pasa también con las personas. Muchas veces por la forma en que se visten las personas, pues criticamos, juzgamos a los demás sin saber realmente, sin conocer su esencia, su alma, su espíritu de esa persona, ¿no? Además, esto genera una autosuficiencia ignorante, es decir, que las personas dominadas por esta mente se vuelven engreídas con el vano intelectualismo, creen que van por el camino recto cuando en realidad están metidos en un callejón sin salida. Esto, sobre todo, dijimos, es cuando la mente sensual quiere llevarse a otros terrenos que no le corresponden. Dentro de su esfera es fenomenal, es muy necesaria para la vida, ¿no? Para el desarrollo y desenvolvimiento cotidiano. Ahora, esta mente sensual, en términos bíblicos, se le menciona como la doctrina de los saduceos. ¿Por qué? Porque los saduceos eran un grupo materialista de su época, que solo aceptaban lo que podían ver, lo tangible, y negaban la existencia del alma, la resurrección y todo aquello que tuviera un tinte espiritual, ¿no? Por eso, ellos pensaban que siendo buenas personas en lo terrenal, pues iban a tener una recompensa, y su recompensa era el dinero, ¿no? Entonces, un saduceo, si tenía mucho dinero, es porque era una buena persona, ¿no? Entonces, su enfoque era más materialista. Por eso, Jesús decía, guardaos de la levadura de los saduceos. Es decir, esta levadura es precisamente la doctrina materialista de los 5 sentidos, que fermenta y corrompe toda posibilidad de comprensión espiritual, creando una personalidad artificiosa y falsa que nos quita la capacidad de asombro. Entonces, fíjense que es muy interesante en esta parte de la mente sensual. Hay un aspecto, por ejemplo, que se menciona aquí, ¿no? Que se crea una personalidad artificiosa y falsa. ¿Cómo se va dando? ¿Cómo se va dando este proceso de falsificación? Bueno, en la infancia, llegamos al mundo cuando nacemos, cuando somos bebés y los primeros años de vida, como niños, tenemos una inocencia y una capacidad de asombro, ¿no? Yo tengo una nena de 3 años, 3 años y medio, y realmente yo me asombro, ya lo había escuchado y lo había visto en mis sobrinos, ¿no? Pero ahora que uno convive con mi hija diario, pues veo cómo aún todavía tiene esa capacidad de asombro, que se asombra por las cosas, por cualquier fenómeno que uno ya como adulto ha perdido esa capacidad, ¿no? Entonces, se asombra ante cualquier fenómeno, ¿no? Ante algún ruido, ante un objeto, ante cosas cotidianas, para ella, aunque ya las haya visto, son como nuevas y siempre hay como un asombro, ¿no? Y todos pasamos por esa etapa. Un hermoso juguete, por ejemplo, nos asombra cuando somos niños, ¿no? Pero conforme vamos creciendo, la mente sensual se va abriendo y vamos recibiendo datos, información por medio de las instituciones académicas, ¿no? O educativas. Entonces, esa capacidad de asombro va desapareciendo. Y ese niño se convierten en jóvenes que van perdiendo poco a poco esa capacidad de asombro hasta que llega un momento en que ya dejan de asombrarse. Ya todo se vuelve rutinario, se vuelve mecánico. Es interesante entonces conocer que las instituciones educativas lo que fortalecen es la mente sensual, ¿no? Y dejan a un lado el desarrollo de la conciencia. Por eso, llevar el hijo a la escuela, que obviamente está bien, hay que hacerlo, porque hay que nutrir la mente sensual, porque nos va a servir para la vida, ¿sí? Pero saber que ir a la escuela no es sinónimo de educación. Dicen, es que voy a la escuela para que mi hijo se eduque. Y no, la educación es otra cosa totalmente diferente. Los niños cuando van a la escuela lo que van a recibir es datos, información. Y la educación es la que recibe o debería de recibir por parte de sus tutores o de sus padres. Como decía, no recuerdo si es Sócrates o Platón, educación es sacar lo que hay dentro de ti. Esa luz que está dentro de ti se expanda, despierte e ilumine de adentro hacia afuera. Es decir, es despertar tu conciencia. ¿Cuáles son las limitaciones de esta educación que condiciona nuestra mente sensual?
es que las materias que se estudian actualmente en los institutos, pues en primer lugar no tienen ninguna relación con las partes del ser. Es decir, no promueven el despertar de la conciencia, no ayudan a que el niño desarrolle su potencial espiritual, no, sino solamente desarrollar la mente razonativa, el cálculo, la comparación, la competencia, el aspecto competitivo, bueno, que lo mismo, ¿no? Solo sirve para falsear los 5 cilindros de la máquina orgánica. Esos 5 cilindros que estudiamos en las sesiones pasadas se van falseando con este conocimiento. Nos quitan la capacidad de asombro, desarrollan únicamente la mente sensual y forjan en nosotros una personalidad falsa. ¿Cuál es el resultado final? Pues que la mente sensual, por muy culta que parezca, nunca puede sacarnos del automatismo y la mecanicidad en que se encuentra toda la humanidad. Es decir, entonces genera ¿qué? Robots. Genera robots, autómatas, con información, con conocimiento nada más, ¿no? Pues bien, con esto terminamos esta parte de la mente sensual. Preguntas, comentarios al respecto. Vamos a dar un espacio de tiempo para que